Juan Luis, volviendo con este tema del consumismo, hay un tema muy importante que justamente para reflexionar, ¿no? Es como el hecho de tener más dinero, por ejemplo, ahora en el Perú, no puede pasar en cualquier país, ¿no? Significa necesariamente que tenemos que consumir más, ¿no? Que tenemos que volvernos consumistas. Ese es uno de los problemas, cómo la sociedad de mercado invade tanto nuestra forma de ser, ¿no? Justamente el mercado debería ser un instrumento y no un fin propiamente dicho, ¿no? Ahora, Juan José, al inicio del programa estábamos hablando que sí, pues hay un mayor poder adquisitivo, ¿no? El consumidor ahora es más exigente y quisiéramos que profundices un poco en qué sentido el consumidor ahora es más exigente que el de antes. Bueno, primero porque es más consciente de su poder, ¿no es cierto? Es más consciente y se valora más como persona, no solamente como consumidor, sino en general, ¿no es cierto? La democracia, los derechos humanos, la información nos hace sentirnos como personas más valoradas. Las campañas que tenemos hoy día, las mujeres, cómo hay que el respeto por la no violencia, el ser humano se valora a sí mismo y por lo tanto eso es lo que le inculcamos a nuestros niños y cuando se convierten en consumidores se van a parar y van a exigir que a cambio de lo que él está dando tenga lo que corresponde, ¿no es cierto? Y no tiene miedo de quejarse. Antes la gente no se quejaba, hoy día toda la gente se queja, se ha ido hasta el otro lado, hay una cantidad de quejas inconsistentes también, pero llegará a un equilibrio, ¿no es cierto? El peruano hace 20 años, si alguien le hacía una mala atención en un restaurante, era incapaz de protestar. Era muy pasivo, Por ¿no? supuesto, hoy día tú no permites que eso ocurra. Entonces, ha cambiado la forma de ser y la cultura y por lo tanto tienes el derecho a exigir, no solamente en el consumo, sino en cualquier otra actividad que se te valga, que se te respete y se te trate como lo que eres, un cliente, ¿no es cierto? Y el cliente siempre tiene la razón. Pero bueno, el tema de tener más dinero, de tener más capacidad de gasto, necesariamente nos tiene que llevar a este consumismo, o sea, porque es el lado positivo, digamos, un cliente que se puede quejar, un peruano que puede quejarse, ¿no? Pero el otro lado del crecimiento es el consumir por gusto, digamos, donde realmente ya no vamos a, ¿no? Realmente no vamos a poder sostener, digamos, inclusive el medio ambiente, como decías tú, si necesitamos consumir tantas cosas, ¿no? Botamos una cantidad de cosas, tenemos acumuladas en nuestras casas un montón de cosas y seguimos comprando y comprando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estamos sometidos a un bombardeo de publicidad, de exigencias, de búsqueda de prestigio, de reconocimiento del otro, y lo hacemos a través del consumo, cuando debería ser a través de leer, de estudiar, de hacer obras buenas, persona, ¿no? Otras cosas, pero lo hemos canalizado a través del consumo. Ese es un problema. Y la otra cosa es que el ser humano tiene esa tendencia siempre a tratar de buscar el reconocimiento, pero claro, se desvía hacia el consumo. En el tema de cómo nosotros estamos gastando y consumiendo demasiado, no nos damos cuenta que consumiendo estamos afectando el ambiente. Antes no se hacía esa conexión. Desde que las organizaciones de consumidores hemos empezado a trabajar este tema, recién se está percibiendo que cuando yo consumo un cuaderno, se está tumbando varios árboles. O cuando yo consumo, digamos, carne de vaca, hay un criadero de vacas que está generando metano que causa el calentamiento global, ¿no? Entonces, esas conexiones, estos links que deberíamos tener presentes, recién se están rescatando. Y se está analizando este tipo de temas. Y entonces, consumimos impulsados por la publicidad, impulsados porque el otro me dijo, impulsados porque el otro está usando eso que a mí me gustaría, porque sobre todo en los jóvenes. A un grupo. Y quiero subir, ¿no? Quiero subir en el reconocimiento en la sociedad, quiero subir de estatus, ¿no? Entonces, y los jóvenes caen mucho en eso, ¿verdad? Y entonces, y todo se maneja muy rápido. Ahora con las redes sociales muchísimo más rápido. Y ese tema del consumismo es gravísimo. Es gravísimo porque es una cosa en escalada e increciendo que avanza como una bola tremenda, ¿no? Y entonces tenemos informes como la de la FAO que en realidad lo que pasa en el mundo no es que falta comida, es que botamos una cantidad increíble de comida a la basura, a pesar de que hay gente que se está muriendo de hambre.
¿no? Entonces, es esa falta de equidad de pensar. Por eso, un consumidor, el consumo no es malo, porque nosotros consumimos desde que amanecemos, desde que nos bañamos, estamos consumiendo un servicio, ¿no? Estamos haciendo uso de un servicio hasta que nos morimos. Cuando nos morimos estamos haciendo uso de un servicio de féretro, etcétera, y aún después de muertos seguimos siendo consumidores. El asunto es qué tipo de consumidores somos. Tenemos que ser conscientes que a través del consumo nosotros podemos afectar a otros y podemos afectar el medio ambiente, que es nuestra mayor preocupación, ¿no? Pero eso tiene que ver con la educación. Tenemos que introducir, nosotros hemos logrado que este tema en el Código del Consumidor sea parte de la currícula escolar, pero estamos buscando que se aplique, porque necesitamos capacitar a los profesores en esto, porque el consumo es bueno, porque nos hace ser, en la naturaleza el consumo existe. El pajarito se come a la oruga, el águila se come al pajarito, el consumo existe. El consumo es algo parte nuestro. Quizás los únicos que no sean consumidores son los indios no contactados, los nativos que no están en contacto con la civilización. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ser buenos consumidores, tenemos que alfabetizarnos financieramente, tenemos que aprender a saber que cada cosa que yo compro está afectando, porque toda la actividad humana afecta el medio ambiente. Hasta cuando respiramos estamos afectando el medio ambiente, entonces si consumimos en demasía estamos creando problemas. Ahora, el tema es que la economía tiene que rotar. Claro, y además entonces, el tema es que también acá estamos hablando de individualidades, ¿no? Si yo también cada uno vela por sus propios intereses y sus propios recursos más allá de alguien común, ¿no? Si yo tengo un producto, yo lo quiero vender, si yo tengo yo quiero un centro comercial, yo quiero que sea, les voy a explotar todo lo que yo tenga porque yo también quiero beneficiarme. Entonces, es un círculo vicioso, entendible, pero complicado ¿no? De cómo organizas eso de tal manera que exista, porque es la libertad, pero de tal manera que no sea pues irresponsable. Claro, y el tema es que cada vez somos más en este planeta, ¿no? Cada vez somos más, con más necesidades, y cada vez nos crean también más necesidades, ¿no? Hace 20 años tener un iPad no era una necesidad, la creación o un celular. de necesidades. Ese es Nos van creando necesidades, que Ahora, no son las básicas, sí, ¿verdad? ahora, Juan José, hasta hace unos años, si un peruano quería ver un centro comercial o un supermercado, tenía que venir a Lima. Y eso que habían pocos. ¿Cómo va la penetración de los centros comerciales y de los grandes almacenes o los supermercados también al interior del país? Bueno, el crecimiento que vamos a tener este año y en lo sucesivo va a estar marcado precisamente por las ciudades del interior del país. En una Ahí está el futuro, etapa, ¿no? Sí, correcto. En una primera etapa, digamos, las grandes ciudades son las que absorben este tipo de operaciones. En una segunda etapa, las grandes ciudades del interior del país, y hoy día, digamos, el 2012... hemos visto ya la aparición de este tipo de formatos en ciudades de mediano tamaño como Chimbote, Ica, Chincha, por ejemplo. El 2013 vamos a seguir viendo esto y vamos a ver operaciones en la zona de la selva, digamos que es en ciudades de la selva como Tarapoto, Pucallpa, Iquitos. De hecho, hay 24 proyectos, si mal no recuerdo, para el año 2013 que están trabajándose, de los cuales solamente 6 son en Lima y el resto en ciudades del interior del país. Pero todavía, como decía, hay un gran espacio para crecer en los canales modernos, digamos, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos hace un momento de que el gran comercio todavía en nuestro país se maneja en forma informal, ¿no? Y además que somos un mercado pequeño todavía. Es impresionante, a pesar de todo el avance que hemos visto, bueno, el crecimiento de los grandes supermercados, somos un mercado pequeño. Sí. Bueno, Lucía, entonces nos hemos dado cuenta pues que en los últimos 10, 15 años ha habido una revolución en los hábitos de consumo. Hay una serie de factores que han contribuido a esto, la expansión económica, la reducción de la pobreza. Ahora los peruanos, mal que bien, manejan mayor dinero plástico, la bancarización todavía es muy tenue por la economía informal. Ya vemos pues ciudades del interior que tienen supermercados, algunos centros comerciales, clínicas también, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando
alguien quería hacerse una operación al ojo, tenía que venir hasta Lima. Ahora también se están construyendo una serie de clínicas al interior de la ciudad, al interior del país. Así es, lo único que nos queda es un poquito tratar de informar y de educar y de ser un poquito más responsable del consumo. Muchísimas gracias, Cecilia y Juan José, por estar con nosotros hoy día. Sí, y no se olviden de revisar nuestra página en Facebook.